Continuamos con el estudio del libro de Mateo. Creo que hemos aprendido cuán difícil es acercarse con orgullo a Dios, ¿no? Cuán difícil es acercarse a Dios con exigencias y con cosas que no son de Él. Hoy vamos a seguir en el capítulo 17, vamos a leer del versículo 22 al 27. El título de la predicación de hoy es Por ti y por mí, y es la primera parte. Entonces la palabra dice así: Mateo 17, 22 al 27. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Señor, te pedimos que en este día tú nos hables al corazón. Nuestra intención al predicar no es no son personales, Señor. Nuestra intención al predicar es que cada corazón que está aquí en ese lugar y escuchando nuestra palabra y escuchando tu palabra a través de esa transmisión, Señor, sea transformado y llamado a arrepentimiento. No hay otra razón, Señor. Por eso nuestro anhelo es que tu gloria se manifieste, que cada uno reciba lo que tú has determinado para cada uno y pueda llevarlo y juzgarlo allí en la intimidad junto contigo, Padre. Que pueda allí buscarlo con anhelo santo, en secreto, en tu presencia, y poder escuchar tu voz y obedecerte así como te obedecen en el cielo, también que te obedezcamos aquí, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestra falta y por nuestros errores, y te clamamos porque seas tú guiándonos hacia tu presencia, que tu palabra transforme nuestra vida y que tu amor renueve nuestras mentes, Señor. Aquí estamos, Señor, anhelando más de ti. Por favor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que guíe esta predicación y que le hable aún al que está hablando, Señor, al que está exponiendo. Que sea tu presencia transformadora la que renueve nuestras mentes y nos ayude a ser mejores cada día para tu gloria, Señor. Hoy te lo pedimos en humildad, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos a ti la gloria, la honra y el poder, Señor, por siempre. Amén, amén y amén. Ayer estuvimos en el entierro de una tía y pudimos dándonos cuenta del dolor agónico que se genera en sus hijas. Viendo ese punto y viendo eso que vamos a hablar, me pude imaginar qué sentían los discípulos cuando Jesús les decía que iba a ser crucificado. Cuando ellos se imaginaban todo lo que Jesús les hablaba, que había en ellos, había impotencia, había frustración, un profundo dolor en el corazón. No sé si han pasado por eso. Había un colapso en el cuerpo a tal nivel que se desmayaban. Eso lo vi ayer. Querían hacer mucho, pero ya no podían hacer nada. No podían hacer nada. No podían hacer nada para que la situación cambiara.
creo que cuando llegamos a ese momento pudimos darnos cuenta cuánto descuidamos nuestras conversaciones, abrazos, las oportunidades de mostrar cuánto amamos a esa persona, cuánto amamos a los que están a nuestro lado. Y esa es la oportunidad que Dios nos da para crear lazos. El que estemos juntos nos da oportunidad de conversar, de hacernos amigos. Y creo que los discípulos estaban pasando por esto. Por eso, siempre que llega ese momento del adiós, del de ya nunca te vuelvo a ver en esta tierra, pensamos en cuántos abrazos nos dimos, cuánto dolor le provocamos a esa persona, cuánto no nos alegramos con esa persona, porque es tan querida esa persona, tan valiosa para nosotros, que es como que es inevitable pensar que ya no hay más. Semejante a que se puede parecer eso. No sé si recuerdan cuando salíamos de bachillerato, que nos dimos 6 años seguidos y llegó ese momento. Y cuando dijimos adiós, nunca pensamos en que todo lo que vimos en 6 años no volvería a ser. No sé si han pasado eso. Eso es increíblemente frustrante. Y después, cuando tú comienzas tu vida laboral y todo eso, se comienzan a alejar. Y ya tú te los puedes imaginar cómo son, cómo están. Algún día los ves y no sabes si saludarlos o no. Pues aquí ya no los ven. Imagínate incrementado eso al ya no poderlos ver. Es como una frustración total. Y vemos la diligencia que nosotros como hijos de Dios debemos tener para predicarles sobre el Evangelio. Esto lo hago como una introducción al tema, pero vayamos al tema directamente ahora. Mateo 17:22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Recordemos que estamos en un estudio bíblico, ¿sí? Estamos tratando de mirar los hechos históricos y cómo se pueden aplicar al diario vivir. Pero hoy es más histórico. El hecho de que Jesús comenzara a decirles sobre su muerte y resurrección ya estaba siendo más frecuente. Esa era la tercera vez que lo hacía. La primera vez lo podemos recordar que fue en Mateo 16:21. La segunda vez que lo hizo fue en Mateo 17:9, cuando fue la transfiguración. En esta ocasión también nos indica que estaban en Galilea. En ese momento, en este tercer anuncio, él estaba con todo el grupo. En la transfiguración, recuerda que fue cuando bajaban después de la transfiguración y que les dijo: no le digan a nadie sino hasta que yo regrese después de mi muerte. ¿Recuerdan eso? Bueno, ahorita está con sus 12 discípulos, pero algo que podemos entender es que estaban lejos de las multitudes. ¿Y cómo lo vamos a saber? Porque aquí no lo dice en Mateo, en Marcos 9:30 sí. Y eso se los enseñó para que cuando leamos la palabra siempre busquemos, como en otras partes también lo dice, con más datos. Marcos 9:30 dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hay dos cosas allí. Esas palabras de Jesús no se inspiraban en una necesidad, sino más bien en que era la certeza de lo que iba a pasar. O sea, Jesús ya lo estaba diciendo tan claro: me van a matar. Me van a matar. Si un amigo suyo les dice eso, ¿qué pensarían? O sea, como que ¿cómo lo ayudo? ¿Qué hago? ¿Dónde me muevo? ¿Qué tengo que hacer? Pero Jesús estaba diciendo porque esto lo había enviado Dios. Esto era de parte de Dios. Eso ya estaba escrito. Y la primera vez que está escrito está en Génesis 3:15, cuando comienza la promesa de Dios, porque esto es una promesa y era para la salvación de todos. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Venía el momento que todos esperaban desde la creación del mundo.
pero ese momento nadie lo podía entender. Estaba vedado para ellos, estaba oculto. El momento de la promesa cumplida de Dios, donde la simiente de la mujer, que es Cristo, pisaría la cabeza de la serpiente, y la serpiente mordería en el calcañal a Cristo. Es decir, que su muerte sería inminente. Va a morir Jesús, pero no por cuestión de hombres. Creemos que es por cuestión de hombres, ¿no? Los profetas también lo anunciaron. Y quiero que vayamos a Isaías 53. Esto es lo que le sucedería a Jesús. Isaías 53 lo relata con muchos detalles. Isaías 53 nos muestra cuán profundo sería el dolor. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones. Fue herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llegada fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Aquí ya habla Dios directo. Y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús dio su vida por todos nosotros, y él ya lo estaba profetizando, pero ahora nosotros somos de su linaje. ¿Entendemos eso? Que somos linaje suyo porque somos nacidos de nuevo. Y hay una segunda cosa que vemos en eso que está diciendo Jesús, y allí es que esa humillación que está escrita aquí en Isaías 53 es inminente. O sea, va a pasar todo esto, es inevitable. Será entregado en manos de los hombres pecadores, quienes descargaron sobre él toda su ira y maldad. Todo lo malo que ellos tenían en su cabeza fue descargado, y en sus corazones fue descargado sobre Jesús. Jesús será entregado como un objeto, como un juguete. Y ellos, creyendo ser ancianos, sabios, sacerdotes, gente que sabía, que predicaba la palabra, y escribas, gente que estudiaba la palabra, creyéndose ser sabios, sin tener compasión, se esforzaron por acabar con la vida de Jesús. ¿Y saben qué pienso cada vez que yo peco? ¿Qué parte tuve yo en eso? Cada vez que hago algo malo,
y el Espíritu Santo me toca, yo pienso, ¿qué parte tuve yo en esa crucifixión? Y quiero que hoy pienses en eso cada vez que sabes que te equivocas, ¿qué parte estás teniendo allí en ese momento? Porque Él no murió por unos, murió por todos. Así que todos tenemos culpa allí. Y aún siendo aquí un expositor de la palabra, pienso en cuán doloroso debió ser para Jesús ese momento. Él no quería que pasara como hombre, pero lo sufrió por obediencia al Padre. Sin compasión. Cuando pecamos lo hacemos sin compasión. Se esforzaron por acabar con su vida. Sin darse cuenta, floreció más la maldad sembrada en sus corazones, esa maldad que puso Satanás en el corazón del hombre. Pudo más la maldad que el conocimiento bondadoso de Dios. Podemos ver el contraste entre el Hijo del Hombre siendo santo, 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 y los simples hombres, creyendo que sabían mucho, pero que fueron malos, perversos y despiadados. Pero ¿qué dice Jesús en el versículo 23? El versículo 23 lo voy a dividir en 3 partes. La primera palabra que dijo fue, y le matarán. Nadie podía impedir que lo mataran, nadie podía impedir que sucediera esto. Y Jesús lo estaba diciendo con convicción. Porque si recuerdan, ya en ese momento ya es tomado como enemigo, ¿no? Ya los fariseos, los escribas, los saduceos, el Sanedrín en completo, los mal llamados sabios, lo tenían como un enemigo. ¿Cómo tenemos nosotros a Jesús? ¿Es nuestro hermano? ¿Es nuestro rey? ¿O sigue siendo nuestro enemigo cada vez que pecamos? Él es el enemigo de nuestro pecado. Pero ¿cuál es nuestra parte aquí? Después dice Jesús, mas al tercer día resucitará. En Mateo 16, 21 dice así, recordando una de las veces que Jesús habló, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hay una pieza especial de esas palabras de Jesús que sus discípulos no lograban entender. Quizás porque nunca lo habían visto, quizás porque no fue explicado con detalle o aclarado por Jesús. Esa palabra dice en la tercera parte de ese versículo, dice, mas al tercer día resucitará. Cuando uno no entiende una palabra, como que no sabe qué es, ¿no? Y eso es lo que han hecho con toda la generación de esta época. No le han explicado qué es pecado. Le han hecho ver el pecado como una burla y por eso se burlan de Dios. Yo recuerdo una vez que yo estaba en la escuela, creo que estaba en cuarto de primaria, si no estoy mal. Y ayer hablando con mi esposa recordé esto. Y tocaba vender las onces. Y en esa época cada uno llevaba el paquete de dulces y lo vendía y le daba las ganancias a la profesora. Y yo recuerdo que yo comencé a vender los dulcecitos, pero yo siempre los había comprado a un precio. Sucedió algo que a mí me quedó un dinero a mí aparte, pero yo no sabía que al yo quedarme con ese dinero se llamaba robo. Entonces yo le di la parte a la profesora, le di la parte a mi papá y me quedó una ganancia para mí. Y yo dije, mi ganancia. Así, era un chinito como de 8 años, algo así. Y recuerdo que al otro día ya hicieron llamar a mi papá. Y mi papá con amor fue y me dijo, no, es que este dinero es de esto, esto es de esto. Y me explicó todo. Y pues yo tenía el dinero, entonces lo devolví. Pero en mi vida, en esa escuela, porque era escuela esa vez, quedó como una reseña de que yo había hecho eso. Entonces cuando la profesora, yo era en la escuela siempre era del 5, o sea, yo era 4 o 5 era lo menos que yo hacía en la escuela. Pero aparte de eso, cada vez que la profesora decía, tenía que ser Rubén, yo no sabía si estaba diciendo algo bueno o algo malo, porque no me lo explicaban.
nadie se sentó a decirme, esto está bien y esto está mal. Ni a mi papá. Y eso es lo mismo que sienten ellos. Como que, ¿qué es resurrección? ¿Qué es resurrección? Cuando él habla de resurrección, creo que si ellos lo hubieran entendido, hubieran estado muy felices apenas lo crucificaron y pendientes de cuando se fuera a salir de la tumba. Pero no entendían. Y por lo tanto, sigue diciendo el versículo, y ellos se entristecieron en gran manera. Quiero que pienses en la frustración que tenían ellos como discípulos, porque ciertamente ellos sabían que era el Mesías, ellos sabían quién era Jesús, pero no podían hacer nada para evitarlo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para evitar que el mundo muera sin conocer a Jesús? Nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo para que el que pasa por la calle reconozca a Jesús como el Hijo de Dios y pueda aprender de Él? Marcos 9:32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Recuerdan cada vez que Pedro le decía a Jesús que tal cosa no te acontezca? ¿Qué pasaba? ¿Quién me recuerda? Cuando Jesús le dijo, tendré que ser muerto después del 16:21, ¿Jesús qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Se molestó Jesús, ¿cierto? Porque ellos debían tener claro y poner atención a la palabra. Iba a resucitar. Creo que al escuchar eso, y en ese momento lo entendemos, que es resucitar, que vendría otra vez de los muertos, estaríamos muy felices, como le digo, muy atentos a que pasara todo y poder ver a Jesús resucitado. Pero ellos tenían miedo, porque ellos no estaban luchando sino contra el Imperio Romano. Ellos no tenían una revelación, tenían algo que estaba vedado, estaba escondido para ellos, para sus corazones. Ahora quiero que vayamos a esta aplicación. Quiero que entendamos que Jesús es nuestro más grande ejemplo. Él como hombre no quería sufrir. ¿Recuerdan cuando fue a orar? Y le dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Pero ¿saben qué? Como hijo, él quería hacer la voluntad del Padre. Y eso es algo que debemos tener en nuestros corazones. Debemos querer hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. En cada cosa que Dios pone delante nuestro, debemos querer hacer la voluntad de Dios. Porque si no queremos hacer la voluntad de Dios, estamos simplemente en nuestra vanidad y pecado. Estamos simplemente caminando en nuestras fuerzas y alejándonos de Dios con todo lo que podemos. O sea, alejándonos de Él, dándole la espalda, sin mirar su palabra, sin obedecer lo que es justo, lo que es verdadero, sin arrepentirnos por nuestro pecado. Porque cuando queremos hacer algo así, lo que debemos hacer es, Señor, ayúdame, guíame, Señor, muéstrame si eso es lo que tú quieres que yo haga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús, ¿no? Y Jesús iba a morir. Y a nosotros que son cosas estamos vivos todavía. Tenemos que tener una situación de muerte para aceptar la voluntad de Dios. En ninguna manera. Pero entiendo que nosotros como hombres mortales generalmente se nos hace difícil morir al pecado. Es más agradable, voy a decir unas palabras fuertes, pero es lo que es más agradable al hombre, a su carne, el fornicar, más fácil el mentir, es mejor tener el puesto más alto y ser el quien manda. Es más fácil
consentir a nuestros hijos y evitarles el que ellos entiendan cuál es el valor de alcanzar las cosas. Le damos todo en bandeja de plata. Pero ¿quién va a sufrir después? Ellos, cuando se estrellen con el mundo. Según el ser humano, es mejor aprovecharse de los demás, ya que tenemos mejores beneficios al explotar a otros. ¿A cuánto les ha pasado de que los exploten en sus trabajos? El ser independiente sin ningún esfuerzo y pervertir a los demás está de moda. La maldad a la orden del día. ¿Se han visto esos influencers? Que lejos de decir la verdad, dicen lo que les agrada a su público para que ellos estén convencidos de que haciendo lo malo están bien. Eso daña las vidas y tienen un poder que los medios le han dado. Y nosotros tenemos el mismo poder, pero es que es más difícil hacer lo bueno. Es más fácil hacer lo malo porque nos aprovechamos de los demás. Es más fácil tomar ventaja sobre alguien para usarlo a nuestra manera que guiarlo por el camino correcto, que decirle la verdad para alejarlo del pecado. Jesús nos muestra que así cueste, se hace la voluntad del Padre. Y eso quiero que nos lo llevemos hoy en las manos. Así no lo entendamos, se cumple. Porque para Dios tiene más valor la verdad, la fe, la perseverancia, el amor. Ese ejemplo que encontramos en Jesús. Esa verdad que solo Él nos muestra. Sin temor al dolor de morir por el pecado de toda la humanidad. Ese dolor queda a un lado. Porque la santidad y la vida eterna son la meta. El pueblo de Dios debe vivir bajo la perspectiva de que ser santo es un privilegio que solo se le da por vivir a cuentas, ya que Dios proporcionó el camino de santidad para que sus hijos caminásemos en él. Solo Dios lo proporcionó, pero ¿qué dice la palabra? Camino de santidad. La salvación que fue dada por gracia a sus hijos para mostrar a Cristo quien es el reflejo del Padre, porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Esa es nuestra convicción, porque su gloria es la que el pueblo de Dios debe reflejar. Nadie que se llame cristiano puede vivir llamando al conflicto, porque el Dios de paz, de amor y de verdad están en Cristo. Él fue el precio justo por tus pecados y por los míos, para darnos entrada al cielo celestial. Solo Él pagó el precio. Y nosotros debemos asegurarnos de que seamos cristianos. Así que nuestro corazón no puede llamar a la maldad. Pero ¿saben qué? Tampoco podemos acolitar el pecado. Eso es difícil. Pero acuérdense que Dios al que ama corrige. Recordemos que no va a ser fácil decirle no a nuestros hijos, pero es mejor un no y que aprendan a pasar por esa situación en nuestras manos que vivir ellos solos esa situación. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que no? Dios le dijo a Jesús que no, porque Él era el precio por tus pecados y por los míos, por ti y por mí. Así que yo quiero que nos pongamos en pie y podamos entender que esa resurrección fue por ti y por mí también. Porque si no hubiera sucedido esa resurrección, no estaríamos en este lugar. Nuestra vida no habría sido transformada. Algo que me recuerda siempre esto es que muchas veces cuando estamos orando por personas que vienen a pedir consejería, comienzan a llorar.
Pero hablando con ellos, ¿saben de qué lloran? Porque tienen que dejar a su amante, porque tienen que dejar su pecado, su vicio, porque ellos entienden que lo tienen que dejar. Ahora la cosa es que busquen a Dios para que les ayude. Esa es la situación del lloro. No es porque me alegro porque encontré la verdad, sino, wow, la verdad es muy difícil. Yo quiero seguir viviendo el pecado rico. Yo quiero seguir viviendo la maldad de mi corazón. Pero nosotros como hijos de Dios debemos esforzarnos por vivir en santidad, por vivir para su gloria. Señor, hoy te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu verdad, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. No queremos estar lejos de ti, Señor. No queremos apartarnos de tu hermosa presencia. No queremos fallarte, Señor. No queremos. Por favor, muéstranos nuestro pecado a cada uno. No al público, Señor, a cada uno. Y ayúdanos a ser santos para ti, Padre. Porque de qué no servirá pecar, Señor, si nos llevará a la muerte eterna. Pero el vivir en santidad nos lleva a la vida eterna, a la vida que es contigo, a la vida donde tú te glorificas, Señor, y donde tu nombre será exaltado por siempre. Aquí está tu iglesia, Padre, y ponemos cuantos somos en tus manos y te damos la gloria a ti, Padre eterno. Te bendecimos y te decimos gracias. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas el día de hoy. Hoy te bendecimos. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu bondad en nuestros corazones, Señor.